El otro grupo que los españoles encontraron con un considerable grado de evolución cultural fue el de los aztecas. Estos, sin embargo, contaban con un régimen menos evolucionado que el incaico y solo habían impuesto su sello cultural a una región limitada del actual México. En sus alrededores florecían otras culturas, como la de los tlaxcaltecas, hostiles a los aztecas y a la postre colaboradores del conquistador español. La conquista española no enfrentó en México a un gran imperio, sino a 38 provincias tributarias de los aztecas, quienes ejercían un poder tiránico sobre ellas. La palabra imperio suena un poco excesiva para definir a los aztecas. De cualquier manera, la devastación practicada por los invasores fue de tal magnitud que buena parte del pasado prehispánico resultó indescifrable para los investigadores. Como los incas, los aztecas también carecían de cereales panificables. Su cultivo fundamental era el maíz. La ausencia de grandes cuadrúpedos les impedía acceder a la carne y la leche, y por ende a una alimentación completa. Además, la falta de transporte animal y mecánico, esto es de la rueda, el buey y el arado, dificultaba el incremento de la productividad agrícola. Estos factores técnicos crearon su déficit alimentario y limitaron su nivel cultural. La estructura social era bastante parecida a la incaica. Sus ritos religiosos, que incluían sacrificios humanos, estaban íntimamente vinculados al bajo nivel productivo de su agricultura y a la ferocidad del régimen tributario y esclavista que imperaba en el Valle de México y sus alrededores. Pero la realidad azteca se complementaba con su acceso a la escritura, el manejo de un calendario y de nociones de aritmética y astronomía. Descollaban en el arte de la orfebrería, el dibujo y la arquitectura. Si se considera en su conjunto la escritura maya, la arquitectura preincaica chimú, los indios nazcas como ceramistas, los calendarios aztecas o toltecas y las carreteras y tejidos incaicos, resulta evidente que la vieja América ofrecía un rico cuadro cultural que no ha podido ser exterminado por completo. Algunos de sus elementos sobreviven y forman parte del grandioso proceso de fusión entre europeos y autóctonos que se fue produciendo a lo largo de los siglos. Durante 300 años se producirá en América un lento proceso de fusión entre los españoles y los sobrevivientes de la población autóctona. Tal cual lo describe Ramos, la fusión engendrará al mestizo, que será discriminado de los puestos fundamentales de la vida política colonial, constituyéndose en ciudadano de tercera categoría. El fenómeno multiplicador alarmaba tanto a las autoridades que en 1567 el licenciado Castro, del Consejo Real de Indias, le escribía al monarca: «Hay tantos mestizos en estos reinos y nacen más a cada hora, que es menester que vuestra majestad ordene que ningún mestizo ni mulato pueda llevar arma alguna so pena de muerte, porque esta es una gente que, andando el tiempo, ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa en esta tierra. Lo cierto es que los mestizos devinieron en criollos, y los criollos harían la revolución». Las clases privilegiadas de la colonia tenían su base económica en la propiedad de la tierra y algunas familias en la propiedad de las minas. Hacia abajo existía un mundo petrificado de indios mansos, razas vencidas, transformados en mineros, en jornaleros, labradores inamovibles del dominio señorial, capataces de plantaciones o cómplices de los amos en el tráfico de esclavos. Al organizar la explotación de las primeras minas de oro, los conquistadores olvidaron todas las disposiciones legales dispuestas por los reyes de España e impusieron regímenes de mano de obra servil o esclava. Fue así que apareció en el Nuevo Mundo el servicio personal forzado, que se llamó Mita en Perú y Coatequil en México. Las monstruosas condiciones de trabajo en las minas redujeron trágicamente la población, con inimaginables índices de mortalidad. Baste observar que en México había en 1532 casi 17 millones de habitantes,
En 1568, esa cantidad había descendido a 2,5 millones y en 1608 a 1 millón escaso. ¿De qué magnitud sería la crueldad que, 3 siglos después del descubrimiento, cuando ya la sociedad colonial aparentaba estar definitivamente arraigada y las razas americanas irremediablemente vencidas, la sublevación que encabezó Tupac Amaru puso de pie a decenas y decenas de miles de indios peruanos? Era el año de 1780, apenas un par de décadas antes de que se produjera la emancipación americana. La violencia de la conquista y colonización española en América enfrentó dos tesis antagónicas: la leyenda negra, que la condena por razones humanitarias, y la leyenda rosa, que la rescata por su misión evangelizadora. Esta última intenta envolver todo el proceso colonizador en una suerte de niebla mística. Se trata de una versión curialesca y ultramontana que se abstrae de todo proceso social e intereses económicos y que fue sostenida por ciertos nacionalistas argentinos y españoles. Es una versión sepultada por la historia. La leyenda negra fue fundada sobre la denuncia del padre Bartolomé de las Casas y utilizada por los competidores políticos y comerciales de España, Inglaterra en primer lugar. En un principio, Fray Bartolomé de las Casas escribe ese librito, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, pero él no la escribe con la intención de que fuera un panfleto. Yo creo que él la escribe en un momento determinado, que van un grupo de dominicos a Nueva España, a México, y les da esa especie de historia de la conquista para que sepan lo que se van a encontrar. Cuando los ingleses y los españoles están en unas malas relaciones, los ingleses sacan un libro que se llama La tiranía de los españoles en las Indias, que es aprovechando del texto de las Casas con una serie de grabados terribles de españoles matando sacerdotes protestantes. Entonces se inicia una polémica entre protestantes y católicos que iban utilizando el texto de la brevísima y acomodándolo a las situaciones que hacen falta. La más hipócrita que humanitaria defensa británica de los indios americanos se da de patadas con esa otra realidad paralela que señala que de las 66 factorías de esclavos existentes en ese tiempo en África, 40 eran inglesas, y las brutalidades que allí ocurrían apenas podían ser comparadas con las que cometían sus colegas holandeses. Ni el padre Las Casas ni los indios necesitaban este tipo de defensores. Si bien fueron varias las órdenes religiosas que enviaron sus representantes al nuevo continente, sin duda los jesuitas desempeñaron un papel protagónico. El arraigo de la Compañía de Jesús en la economía, las ciencias y las artes americanas es indiscutible, y no casualmente son muchos los vasos comunicantes entre miembros de esa orden y las luchas de emancipación. El humanismo jesuítico fue esencialmente criollo y contribuyó a generar la atmósfera intelectual de los futuros levantamientos. La Compañía de Jesús había sido fundada en 1540 por un antiguo soldado vasco, Ignacio de Loyola. Su objetivo fue salvar al papado de los riesgos de la reforma protestante, consolidar la unidad de la Iglesia y el poder espiritual del catolicismo en el orden temporal. Los sacerdotes soldados que la inician advierten que en el desmoronamiento del universo medieval, la Iglesia corre a su extinción si no extrae energías de sí misma y se remodela para contraatacar. La creación de las misiones jesuíticas en nuestro continente estuvo vinculada al estado deplorable del clero americano. La corrupción y el descuido de las normas elementales se habían hecho carne de muchos sacerdotes, y el eventual contagio de las malas artes llevó a varios obispos a solicitarle al rey que se enviaran a estas tierras la mayor cantidad de jesuitas que se pudiera. Entre los siglos XVII y XVIII los jesuitas se internaron en las profundidades de la América y se instalaron en regiones a las que todavía no había llegado ningún español ni portugués. En esta parte del continente, el Paraguay fue el lugar elegido para levantar las célebres misiones. Allí habitaban los indios guaraníes, que con su indomable energía habían logrado rechazar a los conquistadores, por lo que vivían al margen de la civilización.
A diferencia de los métodos brutales aplicados por los españoles que habían conocido antes, los jesuitas los trataron como seres humanos, y ellos aceptaron gustosos una organización que les brindó inmediatas ventajas materiales. La propuesta social de la compañía se dividía en dos terrenos. Uno era el campo de Dios y otro el campo del hombre. Este último era explotado individualmente por los indios para satisfacer sus necesidades. El otro constituía un capital que se invertía en obras de interés general, edificios, herramientas, semillas, vestidos, etc. En la segunda mitad del siglo XVIII, la compañía se propuso derribar a Carlos III de España y al grupo de ministros reformistas que lo acompañaban. Esquilache, Aranda, Campomanes y Florida Blanca, entre otros. Todos ellos católicos pero nacionalistas e identificados con la ilustración burguesa. Por supuesto, la Compañía de Jesús se ganó muchos y poderosos enemigos. A mediados del siglo XVIII, el conflicto con las casas reales europeas se agudizó. La universalización del capitalismo y de la nación burguesa abrazaba ya los principales países católicos. En definitiva, se trataba de consolidar los derechos de la monarquía absoluta con la centralización del poder nacional frente a la resistencia de los jesuitas, que levantaban la arcaica bandera de la conservación de los poderes papales. No cabían muchas dudas respecto a cómo se resolvería el conflicto. El objetivo de los jesuitas fue desbaratado y su suerte quedó echada. El rey decretó su expulsión, medida que fue rápidamente imitada por las principales cortes europeas y que se extendió a las misiones en América. La expulsión de los jesuitas aniquiló por completo su obra. Con su partida de América triunfaron los infames encomenderos criollos y los esclavistas brasileños, que se lanzaron con brío a la caza de artesanos y músicos. Centenares de cadáveres fueron colgados en los árboles de las misiones. Pueblos enteros fueron vendidos en los mercados de esclavos del Brasil. Los guaraníes que pudieron salvarse de la muerte o la esclavitud huyeron a los bosques impenetrables y volvieron a sumergirse en la barbarie. La Iglesia tuvo, en el buen sentido, un papel civilizador, pero que muchas veces, de todas maneras, es difícil separar de la esclavitud, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en sectores no sé, más civilizadores de la Iglesia, que pueden parcialmente ponderarse, no se escapaban de la base esclavizante con que todo lo que fue la conquista, en fin, vino a América. Bueno, cuando escribe la historia argentina, en Revolución y Contrarrevolución, justamente comienza diciendo: somos un país porque fracasamos en ser una nación, y somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos. Esa es la clave del presente y la revolución que vendrá. O sea, Ramos centra todo cuestión nacional en América Latina en la unidad. La revolución hispanoamericana del siglo XIX estuvo precedida por un ciclo de sangrientos levantamientos indígenas y criollos. Se combinan las aspiraciones indígenas reprimidas por 300 años de oprobio con las reivindicaciones de las oligarquías criollas. Al estallar el movimiento emancipador, la América española estaba gobernada por el rey a través de 4 grandes virreinatos: Nueva España, el actual México, Nueva Granada, Colombia, Perú y el Río de la Plata. Con otras 4 capitanías generales se formaron unidades políticas secundarias denominadas Guatemala, Chile, Venezuela y Cuba y Florida. El viejo Consejo de Indias, que manejara los asuntos coloniales por 3 siglos, quedó despojado de todas sus atribuciones y la corona asumió directamente el gobierno de los 4 virreinatos. Las únicas formas modernas que introduce España en las Indias son justamente las del capital mercantil exportador, que funciona hacia el exterior por canales múltiples no relacionados entre sí y que vincularán a las colonias no justamente con España, sino con las grandes potencias europeas que realizan su proceso de acumulación primitiva. Los indios y los negros detestaban profundamente a sus explotadores, los terratenientes criollos, quienes a su vez execraban a los españoles peninsulares, que se reservaban todo el poder político y militar.
Esos blancos criollos terratenientes iluministas van a encabezar la lucha contra España. Chocarán al principio con los sectores más sumergidos de la sociedad y luego lograrán incorporarlos a una lucha que, en cierto sentido, no era la suya. Llaneros con Páez, criollos y negros con San Martín, gauchos con Güemes, indios y mestizos con Artigas, campesinos aztecas o mayas con Hidalgo y Morelos, o cholos y mestizos con Muñecas en el Alto Perú. Todos se lanzarán a la corriente de la historia universal como americanos. En las últimas horas del siglo XVIII, la crisis del Imperio Español era incontenible. La inutilidad de los esfuerzos borbónicos por rejuvenecer el país sin enfrentar los problemas estructurales se ponía de relieve con la muerte de Carlos III en 1788. Y un año más tarde, el triunfo de la Revolución Francesa decretaba el ocaso definitivo del absolutismo. La Revolución Francesa hace que de las monarquías de derecho divino, del final de la cristiandad europea, se pase a que el que da la soberanía es el pueblo. Cuando Carlos IV asciende al trono español, ya su oficial de guardia, Manuel Godoy, era el amante de la reina María Luisa. Su sangre sin nobleza había proporcionado a la pareja real los dos infantes más sanos y bellos, lo que no dejaba de ser un mérito, sino para la historia de España, por lo menos para la historia familiar de los Borbones. Si bien Godoy había entrado a la política española por la puerta del dormitorio de la reina, intentó luego continuar la política de despotismo ilustrado, heredada de los grandes ministros de Carlos III. En Europa resonaban las marchas del ejército del Rin y en América aparecían los precursores de la independencia. Los derechos del hombre y la revolución de las colonias británicas en América del Norte hacían crujir el viejo orden. Pero será Francisco de Miranda el más importante de los adelantados de la revolución. Miranda había concebido una vasta confederación llamada Colombia, que abrazaría a los pueblos hispanoamericanos desde Tierra del Fuego hasta el Mississippi. Esta organización política estaría coronada por un inca como emperador hereditario y contaría con dos cámaras legislativas, un poder judicial y un sistema de ediles y fiscales. En esta caprichosa combinación de Roma y Cusco, la Constitución norteamericana completaría el panorama. Durante varios siglos el comercio inglés se había enfrentado con el monopolio español en las Indias y, finalmente, había logrado horadarlo desde la propia Cádiz. Luego, el contrabando y los intereses regionales de los exportadores hispano-criollos vencieron ilegalmente las trabas impuestas. Al despuntar el siglo XIX, Inglaterra se enfrentaba con una Francia industrializada que reducía las perspectivas del mercado europeo. La cuestión latinoamericana se imponía cada vez con mayor fuerza a las cavilaciones del Foreign Office. Las invasiones inglesas a Buenos Aires coincidieron con el desembarco de Miranda en Venezuela, y aunque ninguna de las dos expediciones contaban con el aval oficial, las noticias fueron muy bien recibidas por el poder británico. Bueno, a los 28 años escribe y edita América Latina, un país. Y esa obra que en los años de la juventud puso tanto empeño y tanto esfuerzo, es la obra, yo diría, es la obra de su vida, porque no hizo, a lo largo de los años, no hizo más que profundizar ese camino que él, esa ventana, esa luz que él vio en los años de la juventud. Tal es así que Historia de la Nación Latinoamericana es una profundización de esas primeras ideas, de esas primeras trazos que él le da a su visión política e histórica. En el nuevo gabinete británico apareció la joven figura de George Canning, un poeta de 35 años, demasiado brillante para ser soportable a la aburrida nobleza británica. Para Canning, los problemas europeos eran demasiado arduos como para tomar en cuenta la emancipación de las colonias españolas. Esto resultó más evidente
cuando Napoleón invadió España, capturó a Carlos IV y colocó a su hermano José como rey. Impedir la modernización napoleónica de España era mucho más importante en ese momento que emancipar a los mercados sudamericanos. La nobleza de España capituló inmediatamente, al igual que el alto clero. Lo mismo hizo el Partido de los Liberales Afrancesados, que habiendo perdido toda fe en el despotismo ilustrado español, depositaban ahora sus esperanzas en el absolutismo bonapartista. De este modo se encontraron reunidas las clases más poderosas de España, la putrefacta aristocracia, la jerarquía eclesiástica y hasta su ala liberal. Desde la vereda de enfrente se lanzaron a la lucha los campesinos, los artesanos, los maestros, los soldados y los oficiales del ejército, los hombres más esclarecidos del bajo clero, todas las clases populares de España. Si el pueblo español combatía contra los franceses haciendo esa guerra de independencia nacional en nombre del fatídico Fernando, en realidad reasumía su soberanía, usaba sus derechos, organizaba la lucha y creaba las juntas populares en cada municipio que tenían hondas raíces en las viejas libertades y fueros de España. Los símbolos eran viejos, el contenido de la lucha muy moderno. Mientras el pueblo español resistía heroicamente en toda España, primero en Sevilla y luego aquí en Cádiz, la Junta Central era el único gobierno representativo de la nación española. Esa Junta Central estaba afectada por la misma parálisis que caracterizaba a la vieja España. Cuando las juntas municipales, por ejemplo, disponían como recurso de guerra vender bienes de manos muertas pertenecientes a la Iglesia, la Junta Central suspendía las ventas. Los impuestos extraordinarios a capitalistas y propietarios, ordenados por las juntas provinciales, las reducciones de sueldos a los empleados públicos, el reclutamiento militar para todas las clases sociales, sin excepción en defensa de la patria, revelaban que en esas organizaciones palpitaba la revolución. En la populosa y agitada ciudad de Cádiz se reunieron finalmente las Cortes de España. Estaban allí los hijos del pueblo español, con un partido reaccionario en minoría, pues toda la nobleza de sangre se había arrodillado ante el invasor. Cádiz era la capital de la España revolucionaria, pero faltaban los jacobinos. La democracia burguesa y la nobleza clerical eran los dos partidos que se enfrentaban en las Cortes y de cuya unión brotó la célebre Constitución de 1812. La palabra liberal adquiere en Cádiz su cuño popular en el siglo XIX, así como en las Cortes, por primera vez en 300 años, deja de emplearse en los documentos oficiales el vocablo Indias para ser reemplazado por la palabra América. Ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos. Súbditos no, ciudadanos. Preso de Napoleón Fernando VII, la revolución se propagaba por toda Hispanoamérica. El grito generalizado era juntas como en España, y este grito se daba en los 4 virreinatos y en las capitanías generales. Cuesta pensar que este pedazo de territorio, esta pequeña península en la que España, la península ibérica, se asoma al Atlántico, era la única porción del territorio español que tenía un gobierno propio. Y este gobierno eran las Cortes de Cádiz, las juntas que sobrevivían a la embestida napoleónica. Los patriotas americanos seguían con gran interés el desarrollo de la lucha en la península. Parecía evidente que de su resultado militar y de la política que adoptara la España revolucionaria dependía la unidad o la separación. Los debates de las Cortes, donde se evidenciaron las resistencias de la mayoría a otorgar a la América una libertad plena, persuadieron a los patriotas de que ni siquiera un triunfo del liberalismo español sobre el absolutismo daría igualdad completa a América dentro del marco de la nación común. Ni los mejores elementos liberales de España estaban dispuestos a otorgarle todavía a los americanos la libertad y la igualdad. Ese liberalismo era tan endeble como feroz el absolutismo que sobreviviría en España. Por eso se quebró la unidad de la nación hispano-criolla.
al no poder hacer la unidad nacional con España, debió hacer la independencia en contra de ella. Tan débil como era, con la independencia se quebró su unidad. En lugar de una sola y fuerte soberanía, elevó 2 docenas de provincias a la categoría de naciones.